pasar con la economía, y esto en el marco también de la consulta popular y de las preguntas que ya conocimos. De hecho, ayer nosotros en estos micrófonos a esta misma hora hablábamos con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y le preguntábamos, bueno, ministro, esta consulta popular que ya ustedes han anunciado que vamos a votar los colombianos si estamos de acuerdo o no con esas 12 preguntas sobre la reforma laboral, ¿cómo se va a financiar la campaña? La campaña, ¿cómo se va a financiar? Y el ministro nos respondía a esto en su momento. ¿Y la financiación pública de esta en particular es una partida presupuestal de cuánto? No, señora, es la reposición de votos que está prevista en la ley. Pero claro, pero en todas las campañas, mientras a uno, y usted que ha hecho varias, mientras a uno le dan la reposición de votos, créditos. Uno pide préstamos en los bancos, a uno los amigos le dan plata para poder... entonces, sí. Por eso le pregunto, del presupuesto público, ¿cuál es la partida presupuestal para esa campaña? La reposición de votos. La de reposición de votos que está prevista en la ley. Claro, pero usted la de reposición de votos no sabe cuánta gente le va a salir. Entonces, mientras le dan la reposición de votos, porque esa es posterior, ¿qué partida presupuestal van a sacar? Pero ¿cómo? Camila, tú me estás diciendo que es que yo voy a sacar una tajada del presupuesto del Ministerio de Trabajo. Esa es mi pregunta. La campaña, sí. Esa es mi pregunta. Entonces, pregúntamelo así, te digo que no. Pero por eso le digo, ¿de dónde va a salir la plata? O sea, ¿cómo se financian las campañas? Pero ministro, perdóneme que usted no se me ponga bravo. ¿Cómo se financian las campañas? No. Y entonces, horas después, el ministro a través de su cuenta de X, el ministro Antonio Sanguino, dice que a raíz de la entrevista que tuvo con nosotros en estos micrófonos sobre la consulta popular, pues él admite que hubo una imprecisión en materia de financiación que se permite aclarar en los siguientes términos. Y hace un hilo muy largo de lo que para ellos, desde el gobierno nacional, en términos legales, se puede hacer o no hacer para financiar las campañas de la consulta popular a favor del sí o a favor del no. Sabemos que el no lo teníamos claro, ayer Lina nos lo explicó, pero hoy, y como lo decíamos ayer, pues nos parece importante hablar con personas expertas en temas electorales y de campaña, porque ya vemos que la situación económica no está nada bien, no pinta bien para nosotros en Colombia, no pinta bien para los Estados Unidos, no pinta bien, como decía Sebastián, para México. Parece que se vienen épocas muy convulsas y en este momento pues sí vale la pena pues que nosotros los colombianos preguntemos qué va a pasar con las arcas del Estado, cómo se va a gastar ese dinero y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. El señor Alfonso Portela es abogado experto en temas electorales y nos acompaña a esta hora en los micrófonos de Blue Radio. Abogado Portela, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Camila, buen día y buen día a los compañeros de la mesa. Yo no sé si usted vio las respuestas del ministro de Trabajo a través de su cuenta de X sobre cómo ellos argumentan se va a financiar la campaña por el sí. Yo no las leí completas porque me parecía muy largo para leérselos a los oyentes, ya les ponemos ahora los trinos a través de nuestro canal de YouTube, pero ¿cómo se puede financiar eso? Es decir, ¿cómo sale plata del erario público para poder hacer una campaña por el sí o eso no se puede? Bueno, el tema financiero de los mecanismos de participación ciudadana y especialmente los de la consulta popular no están muy definidos en la ley 1757. Hay que acudir a la sentencia C-150 de 2015 para poder interpretar de dónde pueden salir los recursos, en este caso del gobierno, para promover y apoyar el sí. Ahí hay unas restricciones, pero a la conclusión que nosotros llegamos, una vez leído todos los elementos que rodean este asunto, concluimos que el gobierno puede tomar del presupuesto nacional los 6.000 y tantos millones de pesos que son el techo que colocó el Consejo Nacional Electoral para hacer promoción por el sí. Para eso puede acudir a un fondo que existe, creado también desde la ley 134 y ratificado por la ley 1757 para la promoción de los mecanismos de participación ciudadana. Tengo entendido que en este momento ese fondo cuenta con algo así como 30.000 millones de pesos. Inclusive el Consejo Nacional Electoral tiene la posibilidad también de promocionar el mecanismo. Ahí sí, pues ninguna de las opciones de la oferta, pero puede promocionar el mecanismo y tomar dinero de ese fondo también para la promoción de los mecanismos, porque es que no vemos al gobierno recogiendo dinero como lo puede hacer un partido político o un grupo de ciudadanos que pretendan
apoyar la consulta popular. Abogado Portela, pero mire, en orden de ideas, pues puede acudir al presupuesto nacional. Y usted dice el Consejo Nacional Electoral estableció un tope para hacer campañas. El gobierno pues va a querer hacer campaña por el sí porque esta es una consulta popular que ellos están promoviendo. ¿Cuánto es lo máximo que se puede gastar el gobierno y sacar plata del Estado para hacer campaña por el sí? ¿Cuál es el monto? ¿Cuánto nos va a costar esta campaña pues en los libros? Según la resolución, algo así como 6.200 y tantos millones de pesos para la promoción de una consulta popular de orden nacional. Esa resolución la expidió el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero, que es la obligación legal y constitucional que tiene esa corporación. Y para ese mecanismo, o sea, para los mecanismos de orden nacional, para esa promoción, estableció algo así como un poco más de 6.200 millones de pesos para esa promoción. Doctor Portela, ayer en una parte de la entrevista con el ministro, él sugirió, obviamente no hay detalles, falta mucho tiempo, pero que el gobierno iba a convocar e iba a alentar a que la gente fuera a votar, no por el sí, pero dijo, vamos a pagar costos o decirle a la gente que salga a votar. ¿Qué límites y qué mecanismos de control pues prevé la ley para estos casos? Porque pues el gobierno, en aras de decir que hace pedagogía, pues puede hacerle una publicidad muy desmedida, ventajosa y claramente arbitraria en favor suyo en la consulta. No sé si me hago entender. Sí, la sentencia C-150 a la que me refería al principio de esta entrevista tiene establecido unos límites para el gobierno cuando se convierte en promotor. Inclusive hay una parte de esa sentencia que fue recogida por el Consejo Nacional Electoral y transcrita en la resolución de topes, donde habla que el gobierno, a diferencia de los promotores, para llamarlos particulares, no puede acudir a la contratación de publicidad en los medios privados, por ejemplo, canales de televisión, en fin, sino que tiene que circunscribirse a los medios públicos. Lo mismo pasa con los funcionarios públicos. Entonces, a los funcionarios públicos tienen una restricción, pueden apoyar la consulta con algunas limitaciones, y la Corte habla muy claro de que ese apoyo debe ser más pedagógico, obviamente que si están en la línea del sí, pues los beneficios que podría traer esa participación, pero repito, es muy limitada. Por ejemplo, los funcionarios públicos no pueden destinar el tiempo de su horario de trabajo para hacer promoción de la consulta, ni mucho menos los bienes públicos. En fin, digamos que a pesar de que la frontera es muy delgada, los señalamientos de la Corte Constitucional a ese respecto son muy claros. O sea, hay ciertas restricciones para los funcionarios. Esto no es un abierto proceso político. Que después se descomponga y se convierta en un proceso político, las posibilidades son altísimas en la medida de que los tiempos de la consulta van a coincidir con las campañas al Congreso, con la inscripción de listas al Congreso. Entonces, esa mezcla de diferentes actividades pues va a complicar el control de las actuaciones en la consulta y la verdadera promoción de un mecanismo de participación ciudadana que está bien lejos de ser un tema político. Sí, pero esa línea delgada es lo que le hace pensar a uno, abogado Portela, es que van a llover las tutelas con base en el papel que van a asumir los distintas personalidades del gobierno que puedan intervenir en esta elección. Pero quisiera que nos quedáramos un poco en la sentencia C-150 de 2015, que usted nos acaba de mencionar y que también está mencionada en ese hilo largo que hace el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Ellos dicen... En este sentido, podemos citar la resolución 798-2024 del Consejo Nacional Electoral, que establece que la participación del gobierno debe estar en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia C-150-2015, la que usted nos cita, y en este sentido establece los topes para los mecanismos en todos los niveles territoriales. Y es ahí donde quiero que nos concentremos, abogado Portela, y es en los niveles territoriales. Ahí donde están, ¿cómo va a ser uno las veedurías? Las elecciones tienen veedurías electorales, ¿cómo sería esas veedurías electorales por una parte y cómo se haría ese control de topes en lo territorial? Primero hay que dejar bien en claro, y lo mismo lo hace la sentencia, que
en el nivel territorial y municipal no se puede involucrar en los asuntos nacionales. Y esta parte de no involucrarse implica también en los temas económicos. No podemos pensar que los departamentos o los municipios van a sacar presupuesto para dedicárselo a la consulta popular. No, esto es un tema exclusivo del gobierno central. Lo mismo pasaría si la consulta fuera a nivel territorial, que el gobierno central se involucrara en esa consulta. Es muy claro que los gobiernos departamentales y municipales no se pueden involucrar en estos asuntos. Y eso lo dejó muy claro y hace alusión al artículo 316 de la Constitución y a la autonomía de los entes territoriales. Entonces, para ponerlo, digamos, de una manera más clara, esto es un asunto del gobierno central y ahí se queda, y ellos son los promotores, y los que van a hacer el gasto va a ser el gobierno central. Pues es el abogado experto también en el tema electoral, Alfonso Portela. Doctor Portela, gracias por ayudarnos a darnos luces sobre cómo será la financiación de esta consulta popular, de las cuales hoy se conocieron ya las 12 preguntas. Gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Nos decía